Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pues un pequeño comentario a estas lecturas que pueden, creo que, ayudar un poco a la meditación, a la reflexión, a la oración. Este texto de los Reyes creo que da para mucho estudio y también al mismo tiempo como que causa gracia, ¿sí? Y presenta también de una u otra manera nos representa en la forma primitiva a veces de relación con Dios, y esta disputa entre los profetas de Baal y Elías. El primero de una u otra manera representa las miles de religiones o de prácticas religiosas que a veces buscan tener el control o dirigirse a cualquier fenómeno con tal de tener el control o hacer que una cosa u otra suceda. Y yo creo que se ve al descubierto con la práctica de Elías, que también creo que en parte pertenece como a ese proceso histórico o de reconocimiento del Dios vivo y verdadero, como se llama. Pero hay una frase que a mí me resulta, que creo que describe un poco esta lectura, o que es una llave de comprensión, que ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Creo que esa indecisión está asociada muchas veces como al juego, al tirijala, o al juego que tenemos a veces con Dios, ¿sí? A veces creemos en Dios en los tiempos buenos, o en los tiempos malos vamos tras Él, o en algunos momentos creemos en Dios, pero luego también practicamos o hacemos otras prácticas de carácter religiosidad popular o lo que sea, que muchas veces desdice o desfigura el Dios vivo y verdadero, el Dios de la historia, el Dios del pueblo. Entonces creo que puede ayudar, es como para reflexionar cómo muchas veces también esta práctica religiosa está también presente en nuestra actualidad, en la manera en cómo nos relacionamos a veces con Dios, o el Dios que queremos acomodar a nuestros intereses muchas veces. Y eso nos sitúa como en una situación de indecisión y cómo definir, como dice el capítulo 24 de Josué, ¿con quién estás? ¿Con el Dios viviente, con el Dios de la historia, con el Dios del pueblo, con el Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, o estás con otros ídolos? ¿O qué ídolos podemos identificar que nos atrapan y en el cual ponemos nuestro corazón? Yo creo que en el Evangelio esto también se da de manera también muy, muy clara. Cuando Jesús dice a los discípulos que no crean que Él ha venido a abolir la ley. Ya sabemos que una de las
cosas por las que Jesús es acusado es porque infringe la ley o interpretan que Él quiere abolir la ley. Y Jesús deja claro aquí que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. A darle plenitud. Probablemente uno puede pensar en las leyes que instauramos a veces en nuestras sociedades y que son leyes en ocasiones muy buenas, pero que en ocasiones, más que proteger al ser humano o cuidar al ser humano o crear digamos bienestar común, se acomodan a los intereses de unos o de otros. Y Jesús deja muy claro que la ley no es mala. La ley en sí no es mala. El problema es cuando la ley es injusta o cuando las leyes se convierten en injusticia, ¿sí? Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la letra más pequeña. Y quien quebrante la ley, entonces será el menor. En otros casos Jesús dice, el menor es el que entrará en el reino de los cielos. Aquí nos dice que el que quebrante un precepto, el menor de los preceptos, ese hombre entonces no entrará en el reino de los cielos. O sea que nos invita a cumplir la ley, que nos invita a mirar la ley. Pero hay que dar un paso más allá de la ley, que es lo que el Papa nos ha venido diciendo. Hay que dar el paso de la misericordia. El derecho y la justicia tienen que ir acompañados de la misericordia. Ojalá que después o ahora, antes y después podamos construir el reino de Dios en nuestras comunidades concretas, en nuestro país concreto, a partir de la plenitud de la ley, ¿sí? De la plenitud de la ley, de hacer que la ley se haga plenitud, de la humanización de la ley. Que el Señor nos conceda a nuestra iglesia esa gracia en este tiempo.